Muy bien, hermanos. Gracias una vez más por sintonizarnos. Bienvenidos todos a nuestros hermanos del Facebook, nuestros hermanas del Zoom. Gloria a Dios por la oportunidad de libremente otra vez meditar en la palabra del Señor y alimentar nuestro espíritu, a la vez glorificar al Señor. Y estamos en la serie de las buenas noticias. Qué linda las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y vamos a hacer un resumen. Estuvimos un tiempo de aparente descanso porque la Semana Santa siempre es un tiempo de servicio al Señor y de gozarnos en comunión con los hermanos, ¿verdad? Pues el cuerpo a veces se cansa, pero el espíritu se fortalece, así que fue un tiempo de bendición. Apenas vamos saliendo de recordar la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, sobre el pecado y la esperanza que tenemos en Él de la vida eterna. Y muy maravilloso está nuestro espíritu todavía lleno del tiempo que se disfruta, recordando las promesas y la bendición en el Señor. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Yo sé que a veces nos olvidamos de lo que se ha hablado, de lo que se ha estudiado. Y déjenme compartir la pantalla aquí. Acuérdense siempre que pueden ver en el YouTube el video ya procesado donde se ven las notas y pueden tener algo visual. Y si toman notas, ahí pueden también eh, tenerlas accesibles, ¿verdad? Así que la serie se titula Las Buenas Noticias y es un estudio sobre el Evangelio de Jesús, el mensaje de salvación en Jesús, su reino y la salvación que él ofrece, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de la gracia y la libertad que se tiene en Dios, ¿verdad? Hablamos un poquito de la definición de la gracia, ¿no? La gracia es la palabra griega charis y es lo que trae gozo, ¿verdad? Acuérdense de la palabra carismático, es alguien que es como un don, un regalo, una gracia, decimos, ¿verdad? Que trae gozo, ¿verdad? Cuando alguien es carismático, trae un ambiente de luz cuando entra a un lugar, ¿verdad? Trae belleza. Y eso es lo que dice, es un placer estar con esa persona, delicia, dulzura, tiene un atractivo o un encanto, es la belleza. La gracia que Dios da a través de Cristo, la salvación que Él da, eso trae hermosura, trae belleza, trae un atractivo, ¿no? Compárenlo, la gracia, contrástelo con lo que es la religiosidad. Una persona religiosa se ve amargada, se ve siempre seria, como que no hay belleza, ¿no? Como que todo es sufrimiento. Y ese es el contraste. La religión, eso es lo que hace en la vida del individuo. No le trae esa belleza. En cambio, la gracia de Dios trae esa belleza. El caris, la gracia, de esa palabra sacamos nosotros la palabra carismático o el carisma. Muchas veces se define la gracia como un don que uno no se merece. También el diccionario bíblico Strong's lo llama la buena voluntad o la misericordia, el favor de Dios. La gracia es el favor que Dios nos otorga a través de Jesús, nos perdona a través de Jesús. La gracia habla de la bondad de Dios por la cual ejerce su santa influencia sobre las almas para volverlas a Cristo, manteniéndolas, fortaleciéndolas, aumentándoles la fe y el conocimiento o el afecto, las enciende para que ejerzan las virtudes cristianas. O sea, por gracia podemos obedecer, por gracia crecemos en fe, por gracia servimos, por gracia somos atraídos al Señor Jesús y el Señor, por gracia, enciende las virtudes que Él mismo nos da cristianas, ¿verdad? El amor es encendido por gracia en
en nuestro corazón en el momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Así que muchas cosas vienen por gracia, pero toda la gracia trae hermosura a nuestra vida, nos aviva para Cristo, ¿no? Y por Cristo. Así que también vimos la última clase que este era el título, La gracia de Dios, la libertad en Dios. Eso es lo que viene a través de las buenas noticias. Cuando uno las recibe, las cree, recibe libertad. ¿Y libertad de qué? Pues libertad de la religiosidad, del legalismo. Cuando hablamos de legalismo, estamos hablando del esfuerzo del hombre, del ser humano, para alcanzar a Dios. O sea, el creer que uno puede salvarse por uno mismo por obras. Eso es legalismo. Habla de la ley, que querer cumplir la ley con esfuerzos humanos aparte de Jesús. O a veces hay gente que dice, yo sí creo en Jesús, pero tengo que hacer algo para salvarme, para contribuir a la salvación. Y el Señor a través del Evangelio nos explica que eso es imposible agregar a lo que ya el Señor hizo y nos liberta de ese pensamiento, de ese legalismo, ¿verdad? Y planteamos estas preguntas. Usted hágaselas y usted contéstelas en su corazón para que usted mismo identifique si ha sido libertado del legalismo y está confiando solo en Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle en lugar de qué nos salva, porque a veces la gente cree que tiene que hacer algo para salvarse, ¿verdad? Algún rito, alguna ceremonia, algún esfuerzo, ¿verdad? Algún sacrificio personal, ¿verdad? Dice, tengo que hacer eso y por eso decía la pregunta, ¿qué nos salva? ¿Verdad? Pero en realidad la pregunta debiera de ser, ¿quién nos salva? ¿Se salva, nos salva el Señor Jesús solamente? O puede ser otra persona, o puede ser otro personaje, o puede ser uno mismo. ¿Quién nos salva? Pregúntese usted mismo, ¿quién me salva? ¿Me salvo yo con alguna membresía, dando alguna ofrenda? Hay gente que dice, yo no vengo a Jesús porque necesito limpiarme primero. O sea, tiene la idea de que puede salvarse a sí mismo y dice, cuando ya esté limpio voy a venir al Señor. Y no, el Señor dice que eso es imposible. No podemos salvarnos, no podemos limpiarnos nosotros mismos. Necesitamos confiar solamente en Jesús. Hay otras personas que dicen, bueno, yo sí tengo a Jesús como Salvador, pero también tengo a esta otra persona, como que necesita un poquito más de apoyo Jesús, ¿verdad? Y eso no es aceptable delante de Dios. Solo es un Salvador. Ahí está la pregunta, ¿quién nos salva? Usted conteste esto. La otra pregunta que nos hicimos es comparar, ¿nos salva la religión o nos salva el Señor Jesús? ¿Verdad? Hay gente que se apoya mucho en su religión, ¿verdad? Y dice, yo sé que voy a irme al cielo porque soy de tal religión, o soy de tal denominación, o soy de tal persuasión, ¿no? Hay tantas divisiones dentro del mismo categoría de cristianismo, ¿no? Porque hay gente que dice, nosotros sí tenemos la verdad, ustedes no tienen la verdad. Y como que si la religión es la que salva, ¿no? Usted pregunte. La respuesta siempre va a ser Jesús. ¿Quién salva? Jesús. ¿Quién liberta? Jesús, ¿verdad? ¿Quién murió? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Quién murió para salvarnos? Jesús, nadie más. ¿Para qué poner a alguien más al lado de él? ¿Verdad? ¿Quién resucitó? Solamente Jesús. Para vida, para nunca más morir, solo Jesús. Él fue el primero de muchos que vendremos después y el Señor todavía no viene. La respuesta es Jesús. ¿Quién nos salva, las tradiciones o Jesús? Hay gente que dice, bueno, yo he conservado esto, yo he podido cumplir con todos los requisitos que me han puesto los fundadores de mi iglesia y soy salva por eso, ¿verdad? Entonces, no tiene la fe en Jesús, tiene la fe en las tradiciones.
¿Qué me salva? Mi entrega, mi servicio, mi dedicación, mi esfuerzo o Jesús. Eso planteamos la última clase, ¿no? Y explicamos, ¿no? Que la salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, el mensaje de Dios que acabamos de celebrar, es solo uno paga por nosotros, solo uno muere, solo uno sufre el castigo de parte del Padre, solo uno derrama su sangre, porque el, el planteamiento que nos da Dios es de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si el Señor no hubiese muerto, o sea, nos puso esa idea desde el Antiguo Testamento que una ovejita tenía que ser morir, la sangre tenía que ser derramada. Y a veces ponemos a otros salvadores que ni siquiera han muerto. O sea, no que si hubiesen muerto hubiesen llegado a ese nivel, pero para explicar lo incongruente, ¿verdad? Tal vez lo ilógico de pensar que alguien más puede tomar o ponerse al nivel de nuestro Señor Jesús. Solamente Él derramó su sangre y solamente Él vence a la muerte. Él es el único que ha resucitado, ¿verdad? Y la palabra es muy clara, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y sin resurrección vana es nuestra fe. De nada serviría estar haciendo y tratando de agradar a Dios. Si no hubiera resurrección, uno muere y ya queda bien muerto, y ahí se queda la cosa. ¿Para qué? Pablo mismo dice, el apóstol, si esa fuera la realidad, mejor comamos y vivamos la vida, disfrutémoslo, porque si vamos a morir y no hay resurrección, entonces cuál es el propósito de estarse sacrificando en una idea, en un sentido? Pero como sí hay resurrección, sabemos que hay victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y todo se le atribuye a nuestro Señor Jesús. Así que vimos en la última clase que la salvación no es por influencia, no es por méritos o por logros personales, no es por experiencia. Esto es muy importante porque a veces somos fáciles de criticar a otras religiones y decir, bueno, mira, ellos confían en otros salvadores o confían en otras ritos o tradiciones o ceremonias, pero cada religión tiene su experiencia que tiene que experimentar para ser salvo. Hay gente, dentro del mismo cristianismo, hay gente que dice, por ejemplo, eh, para ser salvo tienes que hablar en lenguas, o para ser salvo tienes que ir a la iglesia todos los días, o para ser salvo tienes que servir a Dios hasta que te cueste, te duela, ¿verdad? Como que la experiencia es la que salva. Y eso hemos visto que de acuerdo a las escrituras, no hay ninguna experiencia personal que pague nuestra deuda o que nos dé vida nueva o que nos dé el Espíritu de Cristo. Solamente la fe en Jesús es lo que trae salvación, ¿verdad? Así que no es por esas experiencias personales o prácticas, ni siquiera por nuestra propia obediencia o una jerarquía o santidad personal, ¿verdad? A veces a través de los años uno adquiere conocimiento y tal vez se apoya en esa se siente seguro en lo que conoce, en lo que ha experimentado, como que si eso lo salvara. Pero la Biblia es muy clara que no es, la salvación no es por ninguna obra humana que pudiéramos o hayamos hecho. ¿Verdad? Entonces salió esta idea porque una vez una hermana me dijo eso. Entonces, hermana, si no es por esfuerzo ni obediencia, ¿dónde queda ese versículo que dice que sin santidad nadie verá a Dios? Y le digo, bueno, esa santidad está hablando de la presencia de Jesús en nosotros. Por fe, el Espíritu de Cristo viene a nuestras vidas, nos hace nuevos y en ese sentido somos separados, somos santificados, consagrados por Jesús. Entonces, no es una santidad de esfuerzo, porque a veces lo leemos sin santidad, nadie verá a Dios, como acusando a la gente que tiene que hacer un esfuerzo, tienes que sacrificarte, ¿verdad? Y generalmente los predicadores ponen ese tono a ese versículo.
sed santo, como Dios es santo, como que uno es el que tiene el poder para atribuirse esa santidad. Ese cuestionamiento me llevó, bueno, en realidad Dios que es grande, en la lectura, ese mismo día que ella me hizo esa observación de ese versículo, de cómo se explica entonces de que sin santidad nadie verá a Dios, en la noche, en mi devocional diario, este, estamos leyendo con la iglesia, siempre se lee la Biblia en un año, ¿no? Todos vamos leyendo la misma porción para estar unidos en espíritu, ¿no? Y nos tocaba leer, vamos por el libro, en esa fecha íbamos por el libro de Levítico. Y todo era hablando de cómo Dios separaba, ¿no? Santificarás o harás santo, el sacerdote era santo, los utensilios eran santos, y me hizo estudiar esa palabra porque dije, oh, mira, aquí habla de santo, ¿no? Y descubrí que hay dos palabras hebreas para hablar de santidad, ¿verdad? Y esto lo vimos la semana pasada, pero quiero recapitular por si acaso usted nos está acompañando se la perdió y todos refrescamos también los conceptos, ¿verdad? Hay dos tipos de santidad en palabras hebreas. Una es cuando se habla de Dios, Kadosh. Por ejemplo, se dice Kadosh, Kadosh. Dios, Jehová, es Kadosh, Él es santo, santo, o sea, es algo, es su naturaleza, Él es santo, Kadosh, es algo que innato, sale de Él, la perfección, sale de Él, Él es separado, es único, no hay nadie como Él, es un ser, no es un humano gigante, es un ser diferente que no tiene, no se equivoca, no, todo lo sabe, todo lo puede, Él es único, esa es está separado, Él es santo. Ese Kadosh es una característica de Dios, ¿verdad? Es su naturaleza, ¿no? No hace nada, no se esfuerza para tenerlo, sino que fluye de él, es esa perfección. Pero la otra palabra hebrea para santo es la palabra Kadash, se parece. El uno es Kadosh y el otro es Kadash, ¿verdad? Y esa santidad, esa palabra habla de una santidad que se otorga, se da, ¿verdad? Se le concede. Cuando Dios dice el sacerdote es Kadash, él será santificado, es consagrado, está dedicado para eso, está separado para eso, ¿verdad? Que se embiste, o sea, como que se le pone a la persona esa asignación, ¿verdad? Y explicamos la definición de santidad, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra agiasmo es santo o santidad, o sea, ser separado. Vamos a ver la definición. Quiero que me entiendan porque esto nos da Dios a través de Jesús. Cuando uno pone la fe en Cristo, en Jesús, lo que Él hizo, nos concede, nos otorga, nos confiere esa perfección delante de Dios. No porque seamos perfectos ahorita como humanos, pero delante de Dios que ve a su Hijo en nosotros, nos acepta, nos recibe por el Hijo. Por eso la importancia de entender que solo Jesús nos puede dar esto, nadie más, ni nosotros mismos. No es un esfuerzo humano, sino es un regalo que Dios nos da a través de su Hijo. Y esa consagración o purificación, la santidad, el agiasmos, esta palabra griega, noten ahí la palabra hebrea que habla de algo que se concede. No lo tenemos por es innato, sino que viene externamente, ¿verdad? En el griego es lo mismo, la misma idea. Dice, es el efecto de ser consagrado, o sea, ser separado, ser dedicado. La santificación de corazón y vida es algo que Dios hace, nos separa para Él por medio de su Hijo, nos dedica a Él, nos hace parte de su familia, Jesús, a través de
su sangre, ¿no? El pago que hace, ¿no? Esa santidad es propiamente la purificación, esto es el estado de pureza. En concreto, por hebraísmo, o sea, por este lenguaje hebreo, hay un purificador, es santo, santificación. Hemos sido separados por Jesús. Otra manera de entenderlo es, por ejemplo, cuando leemos la historia del sacerdote Aarón, del linaje levita, ¿verdad? Que era separado, consagrado, se le concedía este privilegio, ¿no? Esta asignación. No porque Aarón haya hecho algo ni se lo merecía, porque imagínense, la Biblia es bien clara, no tenía ni siquiera autoridad para dirigir al pueblo, porque los dejó que se entreguen a la idolatría, al descontrol sexual, ahí cuando adoraron al becerro, hicieron y deshicieron. Pero Dios le concede que sea el sacerdote, como digo, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Y pensemos en Aarón, pensemos en los utensilios del templo, ¿verdad? Como el altar de bronce, el arca del pacto, tal vez el incensario, ¿verdad? Había la lámpara de oro, todos estos artículos del templo. Piensen en eso. Y también pensemos en los animalitos que se entregaban para ser sacrificados, sean bueyes, sean corderos, sean becerros, lo que sea, ¿no? Pensemos en eso. Aarón, los utensilios del templo y los animales. Todos ellos, todas estas cosas eran separados por Dios. Dios los escogía y Dios los separaba para él, ¿no? Eran sacrificados por ejemplo, los utensilios. ¿Qué hizo la lámpara para estar ahí? Nada, solo Dios la diseñó, Dios la escogió y Dios la puso ahí para su gloria, ¿verdad? ¿Qué hizo el altar donde todo, nada, era diseñado para la gloria de Dios, ¿verdad? Eran purificados, separados por Dios y para Dios, o eran llamados por Dios y para Dios, eran lavados por Dios, ¿verdad? Eran santificados, es la idea, ¿no? Vestidos por Dios, aún el sacerdote el Señor era el que le dio la vestimenta, dio las instrucciones, todo era dado por Dios y para Dios. Y todos, tanto el sacerdote como los utensilios, los animalitos, todos tenían que ser salpicados por la sangre del sacrificio antes de poder servir a Dios. O sea, tenían que pasar por el proceso de purificación por la sangre del cordero. No era sus esfuerzos humanos, sino que era la gracia de Dios, que los llamaba, los limpiaba, los escogía, los separaba y les otorgaba esa asignación especial, ¿verdad? Y decía, eres mío, son míos ustedes. Y eso exactamente es lo que hace el Señor con cada persona que viene por fe al Señor Jesús, que entrega la vida para este ser salvo por Cristo, ¿verdad? En fe de Jesús. Es llamado, consagrado, lavado, es vestido por Jesús, es revestido de la justicia de Cristo, pero primero tiene que reconocer que en Jesús es el sacrificio perfecto, ser salpicado espiritualmente hablando. Tenemos la sangre del Cordero en nuestro corazón, en nuestra mente, confiamos solo en Él para nuestra salvación. Y eso nos habilita, nos trae el regalo de ser consagrados para Dios, ser sellados, ser asignados a la familia de Dios, ¿verdad? Y dentro de ese regalo, obviamente, está, en la clase pasada vimos la libertad, la gracia trae libertad, ¿verdad? Vamos a leer esto para recapitular. Dice, libertad es el estado del que no está preso. ¿Ok? Acuérdense que estamos haciendo un contraste entre el legalismo, el esfuerzo humano de quererse salvar a sí mismo a través de obras y religión y prácticas, tradiciones y contrastado con la gracia de Dios. Entonces,
Cuando el Señor nos da su gracia, su regalo, nos liberta de esa opresión, ¿verdad? De querer salvar uno a uno mismo. Por eso dice, libertad es el estado del que no está preso. Es la circunstancia de no estar sujeto a una obligación, deber o disciplina. Es la falta de prohibición, impedimento o coacción. Cuando alguien es libre, no hay prohibiciones, no se le dice, este, no puede salir de esta área o es libre, ¿no? Tiene acceso, tiene eh, el poder, ¿no? De actuar bajo su voluntad, ¿no? De decir, esto quiero hacer, no por obligación, sino porque tengo la facultad de hacerlo, ¿no? También libertad es la actitud, esto lo saqué del diccionario secular, pero tan interesante y me hizo pensar, ¿no? Piensa el mundo, ¿no? Cómo nosotros, por influencia humana, tenemos esta idea de lo que es libertad. Mire lo que dice el diccionario. Dice, libertad es la actitud carente de formalismos, ceremonias o etiquetas permitidas en ciertos lugares. Como por ejemplo, dice, no debes tener ciertas libertades en los recintos religiosos, esa rigidez, ¿no? O sea que el mundo, cuando piensa en aspectos de Dios, piensa que es un lugar donde no hay libertad. Piensa que en rigidez, donde tengo que, este, tener formalismos y tener actos ceremoniosos etiquetas donde no se puede hacer ciertas cosas, porque eso es la religión. La religión es puro formalismo, ¿no? Que se camina de cierta manera, que se habla de cierta manera, que no se pueden hacer ciertas cosas. Pero el mundo dice, eso la religión no es libertad, o sea, lo compara, lo equipara, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor no es religión, el Señor es libertad, libertad para amarlo, libertad para obedecerlo, libertad para servirlo, libertad no es por obligación, sino es por consecuencia de tener la salvación que Él ya nos ha dado. Dice, libertad es la actitud franca, natural y desenvuelta al obrar. O sea, no, ahí viene la diferencia que hablamos entre el tienes que hacer y el puedes hacer, ¿no? La religión es puro tienes que hacer esto para salvarte o tienes que hacer el otro para agradar a Dios. En cambio, la fe en Cristo es ahora puedes agradar a Dios porque tienes a su Hijo, ¿no? Tienes la autoridad del Hijo, tienes la presencia del Hijo de Dios en tu vida. Ahora vas a poder y vas a querer obedecerlo, vas a poder y vas a querer amarlo, servirlo. eh, la mente cambia, ¿no? El corazón cambia porque ahora lo vemos a Él como el único Dios y Salvador verdadero, ¿no? Él es el único. Entonces hay una pasión, hay un deseo, no una obligación, ¿verdad? Esa es la diferencia. La religión siempre hay imposición, por eso no hay libertad, porque o se hace o no. Hay reglamentos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tienes que ayunar o tienes que rezar y tienes que hacer este sacrificio para que Dios te acepte. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, es poder hacer las cosas porque ya Cristo está en nosotros. Él nos da el poder a través de su Espíritu Santo. Así que dice, el Señor Jesús nos liberta de la condenación, ese es un regalo, pero también nos liberta, hablando de el Evangelio es libertad en Jesús, nos liberta de la opresión del pecado y nos habilita con su Espíritu Santo para poder obedecerlo, habiendo sido consagrados, dedicados, declarados santos para su gloria por medio de la fe en Él. O sea, en el momento que uno
lo confiesa como el único Salvador, el único Señor de nuestra vida, el Rey, al Señor Jesús, Él nos da un regalo, que es su presencia, el Espíritu Santo de Cristo, que nos da una vida nueva, ¿verdad? Pasamos de muertos, condenados en pecado, a vivos en Cristo Jesús. Y como vivos, pues podemos caminar en Cristo, podemos servirlo, podemos hablar, ver, entender, porque estamos vivos espiritualmente en el Señor Jesús. Y ahora, como dice aquí, podemos obedecerlo sin peso. El que no tiene el Espíritu de Jesús va a sentir un peso. Ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que cantar, ay, tengo que dar. ¿Por qué Dios quiere mi dinero? La gente protesta. No tienen el Espíritu del Señor, no hay desprendimiento de amor, porque es el Espíritu de Jesús el que nos habilita para amar al Señor y obedecerlo sin peso. ¿Verdad? Es algo natural, por eso decía, libertad es algo que fluye, algo que tenemos, ¿cómo decía el concepto? Estamos desenvueltos, es una actitud franca y natural y desenvuelta al obrar. No hay obligación, sino hay un querer, ¿verdad? Es el deseo de la persona a agradar, servir y amar a Dios. Se puede servir sin obligación, se puede dar sin presión, se puede obedecer sin peso, se puede agradar a Dios por medio de la fe en Jesús. Por eso Pablo, el apóstol, decía, el que es de Cristo, el justo, el justificado, el que ha sido declarado santo por la presencia del Espíritu de Cristo en su vida, vive por fe. El justo por la fe vivirá. No, no vive por obras, no vive en la carne, sino vive en la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que esa es la libertad que tenemos en Cristo. Perdonen los gatos que se andan pasando por ahí atrás, pero con tal de que no me tumben aquí la computadora, estamos bien. Pues vamos a ver, vamos ahora sí a entrar, eso era todo el resumen, así como a veces dice el pastor, dice, esa era la introducción. No, ahora vámonos a lo de ahora. Entonces ya sabemos, ¿no? Un poquito del concepto de lo que es santo no es algo que uno logra con sus esfuerzos, sino que es algo que Dios concede a través de Cristo Jesús y su presencia en nosotros, ¿verdad? Es la gracia, un regalo. Ahora vamos a hablar el Evangelio, la gracia de Dios es la liberación en Dios. La otra era libertad en Dios, tenemos libertad en Cristo, ¿verdad? Para servirlo, para amarlo, para obedecerlo por el poder que Él nos ha dado. Ahora vamos a ver no solamente la libertad que tenemos en Él, pero la liberación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y de qué nos libera el Señor Jesús? Todo tiene que ver, obviamente, en cuanto al peso de la ley, del legalismo, ¿no? Liberación, dice, es la acción o el resultado. O sea, vino porque algo pasó, ¿no? El resultado de liberar algo o a alguien, ¿no? En este caso, ¿cuál fue el resultado de la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Es de que podemos, por fe, tener acceso a una liberación espiritual, ¿no? Es la cancelación, liberación, esto es lo que dice el diccionario, no me lo inventé yo. Dice, es la cancelación de la carga que grava un inmueble. O sea, hay una deuda, hay un compromiso, un peso de contrato, ¿no? Pero ser liberado es que alguien viene y paga por se cancela esa carga, ¿no? En derecho, o sea, hablando legalmente, la liberación es el documento que se indica que se ha pagado lo que se debía. En otras palabras, espiritualmente hablando, cuando hablamos de liberación, estamos hablando de que alguien vino y paga una deuda que nosotros no podíamos pagar, la deuda de pecado, la deuda de desobediencias acumuladas, miles, miles y miles y de millones si contamos a todo el mundo. Este, y es esa acta o ese documento, ¿verdad? La palabra de Dios
confirma que la deuda ha sido pagada a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que se hizo una transacción entre Dios Padre, el Hijo le entrega, lo satisface, le dice, mira, yo obedecí en todo, cumplí toda la ley y como un sacrificio perfecto, pago la deuda que ellos tienen, ¿verdad? Es el resultado. Ser liberado es el resultado que alguien ha tomado eh, la como quien dice, la obra, ha hecho la obra de poder pagar la deuda de nuestra culpa, ¿verdad? Eso es ser liberado, no tener deuda, ¿verdad? Pero aún más, vamos a ver lo que nos dice Pablo. Hemos estado usando, como estamos hablando de la gracia, el regalo, y Pablo exhorta a los hermanos en Galacia, se registra eso en el libro, en la carta a los Gálatas, los exhorta a que no dejen la gracia, no dejen el regalo que tenemos en Jesús por las obras que nosotros pudiéramos hacer según en nuestra mente para salvarnos. Hay gente, como hemos dicho, no hay gente que se encapricha y dice, no, yo sí soy una buena persona, yo sí voy a alcanzar el cielo por mis obras. Y Pablo dice a los hermanos que estaban coqueteando con esa idea, los exhorta que por qué quieren dejar la gracia que han recibido por algo que no trae salvación, algo que no tiene resultados espirituales positivos. Y en la clase de pasada leímos Gálatas, hemos leído Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2 y hoy vamos a leer el capítulo 3. No es tan largo, ¿verdad? Y me encanta que podemos compartir la palabra directa, ¿verdad? Porque uno puede hablar sus ideas o puede hablar sus pensamientos, ¿verdad? Pero eso se lo lleva el viento. Lo que queda y trae fruto en la vida de cada persona es la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, no me crean a mí, créanle al Señor, ¿verdad? Y Gálatas capítulo 3, en el versículo 1, Pablo les dice, oh Gálatas insensatos. Como ¿qué tontera es esto? De que están pensando que pueden ganarse el cielo eh, obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos. Eso no se puede. Nadie puede cumplir los mandamientos. Solo una persona pudo y ese fue nuestro Señor Jesús. Dice, ¿por qué insensatos? Les dice. O sea, no tienen sentido. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra original ahí dice, ¿quién los hechizó? Como que si estuvieran bajo una opresión satánica de estar aturdidos, ¿no? Son palabras fuertes porque estamos hablando de la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, pero por doctrinas y enseñanzas perversas, contrarias a la palabra de Dios, y la gente sigue esto, sigue lo que le enseñen a través de su religión y se pierden. La palabra dice, ciegos, guías de ciegos van al abismo porque siguen esas tradiciones con la esperanza de que eso los salve y se ponen al mismo nivel del Señor Jesús o ponen a otros salvadores en lugar de Jesús y se pierden. Y Pablo dice, esto no es chiste, esto es una insensatez espiritual. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó para que no obedezcan a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Acabamos de salir de la celebración de la Semana Mayor, que es le- recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos hemos sido testigos, igual que los hermanos en Galacia, como Pablo les dice, ante sus ojos, Cristo fue crucificado, ya saben esto. Y les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, eso sacamos la deducción que el Espíritu Santo de Jesús se recibe cuando uno ve al Señor Jesús por fe como el único Salvador. Lo recibe, depende de Él, confía solamente en Él. Esa declaración, esa confesión nos trae un regalo que es la presencia de Cristo a nuestra vida. Y Pablo dice, quiero saber, ¿es por su obediencia a la ley
sus tradiciones, su religión, o es por la fe en Cristo? Es la pregunta. Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Noten que siempre conectamos la palabra carne, la carne, como pecados de desobediencia, carnal, ¿no? Lo conectamos, ¿verdad? Con eh, adulterio, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas. Decimos, oh, eso es estar en la carne, ¿verdad? Pero Pablo conecta estar en la carne en este contexto con confiar en uno mismo en lugar de para la salvación, que nomás confiar solamente en Jesús. Eso es estar en la carne. Cuando alguien dice, yo tengo mi religión, muchas gracias. Hace un par de semanas una hermana nos comentaba que en la clase de evangelismo, que habían salido, bueno, salimos, ¿no? A predicar el evangelio, y la persona con la que ellos estaban hablando, la señora estuvo abierta a escuchar el evangelio mientras le estaban hablando de la gracia, que Dios nos da un regalo, que somos pecadores, todo estaba oyendo, ¿verdad? Que Dios tiene que castigar el pecado porque Él es justo. Estaba oyendo y ella, sí, 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 yo sí creo todo eso. Pero cuando llegaron al punto de que solamente es a través de Jesús, les dio un parón. Les dijo, ahí nomás me paran. Dijo, a mí nadie me va a quitar todo lo que yo creo aquí. Todos estos, tenía sus imágenes y todo esto, ellos son mis salvadores. Eso de que Jesús es el único, a mí no me vengan con esas cosas. Y ahí se acabó ya los cortó, y así. Y Pablo, el apóstol, dice aquí, cómo a estos hermanos que estaban considerando tal vez salvarse por obras o confiar en alguien aparte, dice, ¿cómo es que empezaron por el espíritu y ahora se van a acabar en la carne? O sea, equipara estar en la carne con no confiar solamente en Jesús. Y les dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, porque estaban siendo perseguidos los creyentes en ese tiempo. Entonces, ¿para qué sufren persecución de creer en Cristo solamente si van a acabar confiando en ustedes mismos? Es la idea. Dice, aquel pues que suministra el Espíritu, noten Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, el que nos da el Espíritu Santo y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque muchas veces pensamos, no, hay gente que dice, bueno, para que Dios te conteste, para que haga una obra maravillosa, tienes que orar de rodillas hasta que te sangren las rodillas, tienes que ayunar y tienes que, o sea, son el regalo de la bendición que Dios, las maravillas que hacen, las obras que Él hace, las hace por nuestros esfuerzos humanos, como dice aquí, por obras de la ley, que yo voy a seguir rigurosamente esto para que Dios me conteste, o lo hace por la fe que se tiene en el Señor Jesús. Y empieza la explicación, dice, Abraham creyó a Dios. Abraham es el ejemplo de de la fe, es el padre de la fe en Jesús, ¿verdad? Él creyó, confió en el Salvador y le fue contado por justicia. No hizo nada personal, sino por su fe, es la fe en Cristo, ¿no? Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque él fue el primero, ¿no? Que confió, le creyó a Dios, le creyó el plan de Dios, confió en ese Mesías que vendría. Ahora nosotros ya sabemos que vino. Es más fácil verlo desde la perspectiva futura, ya cumplidas las cosas, que para él que estaba proyectándose a un futuro. Y él creyó, aunque no lo podía ver. Para nosotros debiera de ser más fácil, ya se cumplieron las escrituras, depositar nuestra confianza en lo que ya el Señor hizo. Para Abraham era algo que todavía ni se había hecho y él confió en la palabra de Dios. En verdad fue una fe tremenda, proyectada al futuro, cuando nosotros la podemos proyectar al pasado. ¿No? Dice, y la escritura, la palabra de Dios, previendo, ya sabía.
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, la palabra de Dios nos anuncia el plan de Dios por adelantado. Ya veía en el futuro que Dios iba a salvar a los que también a los que no somos judíos. Y le dijo a Abraham, en ti, a través de tu linaje, va a venir el Mesías, ¿verdad? Y todos los que crean serán bienaventurados, serán felices, ¿no? Las naciones que pongan su fe en Cristo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ok? Avancemos porque el tiempo se nos va rápido, tenemos 10 minutos. Dice, versículo 10, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están bajo qué, hermanos? ¿Qué dice aquí? Bajo maldición. Estamos hablando de la liberación que Dios nos da a través de Cristo. ¿De qué nos liberta? ¿De qué nos libera? Nos libera de la maldición, de las obras, de querer salvarse por obras de la ley, ¿verdad? Miren, pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, la ley nunca fue dada para salvar a alguien, era para apuntar al que nos salvaría, para hacernos em, ¿cuál es la palabra? Como conscientes. Tenemos que estar conscientes que somos pecadores y que no podemos cumplir toda la ley porque se tiene que cumplir todo para satisfacer a Dios. Por eso dice, el que quiere es maldito el que no permaneciere en todo. Uno puede decir, bueno, yo obedezco a Dios mucho. Eso no es suficiente. Otros dicen, bueno, yo obedezco a Dios más que tú. Tampoco es suficiente porque para poder satisfacer a Dios hay que cumplir toda la ley, todas las demandas, todas las instrucciones de Dios. Y solamente una persona pudo hacer eso, que fue nuestro Señor Jesús. Así que estamos bajo maldición cuando queremos salvarnos a través de nuestra obediencia en lugar de poner la fe en el que ya obedeció, el perfecto, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sigue y dice que no saben que el que no obedece en todo está bajo maldición y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo, ¿no? Está hablando de la fe en ese Mesías que vendría a vivir una vida perfecta, satisfacer al Padre en todo, cumplir con las demandas de esa ley que es la santidad, la perfección. Solamente Él podía y Él lo hizo. Por eso es que resucitó, porque no, nosotros morimos porque hemos pecado, pero Él no podía quedarse muerto porque Él nunca pecó. Es la evidencia, es la confirmación de una vida perfecta, una vida santa, de su poder y de su promesa, porque eso Él prometió. Voy a resucitar y para que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, viva y viva eternamente, ¿verdad? Es maravilloso el plan de Dios. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, para vivir bajo la ley hay que obedecer todo, hacerlas, o sea, hay que cumplirlas. Lamentablemente no podemos cumplirlas todas, ¿verdad? Puede que sí, en ciertas, y ese es un engaño también porque uno puede decir, bueno, yo no miento, este, tal vez en la próxima hora, pero en los pensamientos está siempre las posibilidades de desobedecer a Dios, escogiendo transgredir en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces no es por la ley que uno se salva, dice, sino por gracia. Y miren lo que dice el versículo 13. Cristo, el Mesías, el Rey, el sumo sacerdote dado por Dios, el profeta dado por Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que ahí vemos la respuesta, que Jesús, Cristo, el Mesías, Él se hace maldición para liberarnos de la maldición de la ley que no podíamos cumplir, ¿verdad? Él dice, yo la cumplo para que ustedes estén libres, ¿verdad? Si confían en mí, reciben ese perdón, se les paga la deuda, se cancela la deuda de pecado, de muerte, de condena, y son libres para obedecerme, libres para servirme, libres para amarme, ¿no? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces vemos otro regalo en la gracia de Dios. No solamente la salvación, no solamente el perdón, no solamente la liberación de la maldición de la ley, no solamente el, la libertad que tenemos por Dios de la muerte, de la condenación, sino que dice la palabra que recibimos por gracia el Espíritu de Jesús en el momento que lo recibimos a Él por fe. Wow. La presencia de Dios en nuestra vida. Nunca más solos, nunca más olvidados. Por eso dice la palabra, ahora somos parte de las promesas, hemos sido partícipes de las promesas, de la bendición que se le dio a Abraham, la promesa que se le dio a Abraham, viene a ser parte de nosotros a través del Espíritu de Cristo, que recibimos por fe cuando lo vemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Dice, vamos a terminar con el del 15 y el 18. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un testamento, un arreglo, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es la verdad. Cuando alguien escribe un testamento, lo que puso, eso es. Nadie puede cambiarlo, humanamente hablando. No se puede agregarle ni se puede quitar. Ya, lo que está escrito está escrito. Eso dice Pablo, humanamente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a su raza, ¿no? Los judíos. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Jesús vino de la simiente de Abraham como judío, ¿verdad? Vino, hasta eso quieren cambiar ahora, ¿verdad? Decir que no era judío. Ay, Señor. Pero bueno, cada cual quiere creer, va a creer lo que quiera creer, ¿verdad? Muchas veces dice el Señor, cuando la gente no quiere creer la verdad, el Señor les concede que estén enceguecidos y crean la mentira, ¿verdad? Esa es la consecuencia, es el juicio de la persona que está oyendo la verdad y la verdad y la verdad y no la quiere creer, viene un enceguecimiento para que crean la mentira, ¿verdad? Pero aquí la idea es, el Señor vino de la simiente de Abraham, el Señor vino como judío, nació en Israel, ¿verdad? En Belén de Judea. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque acuérdense, Abraham, en él a él vino la promesa del Mesías, que muchos seríamos salvos por la fe en Cristo. Pero la ley no viene hasta después de 430 años con Moisés. Entonces, ¿por qué dice la gente que se puede salvar obedeciendo la ley si la promesa fue dada a Abraham por gracia, por la fe? Viene el regalo de la salvación. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ahí vemos la confirmación del pacto. El pacto es la promesa de Dios a través de Cristo Jesús, la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino a través de un solo mediador,
nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sí nos liberta, nos libera de la maldición de la ley, ¿verdad? Podemos decir, gracias Jesús, porque tú cumpliste las demandas de esa ley que yo no podía cumplir. Confío solamente en ti, en tu vida, tu muerte, tu resurrección, y por fe tengo acceso a esta promesa, tu presencia en mi vida, tu presencia, tu poder, tu amor, tu gracia, tu perdón, la esperanza, la vida eterna que nadie me puede dar más que tú. Muy lindo el Evangelio, la libertad y la liberación que tenemos por gracia en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, y si usted no ha recibido esta gracia de Dios por fe en Cristo, tal vez está envuelto en querer agradar a Dios a través de ritos, ceremonias, obligaciones, ley, religión. Y el Señor dice, descansa en mí, ven a mí, confía en mí, espera en mí, reconóceme y, y sé libre, ¿verdad? Libertado, ya pagué tu deuda, ven a mí. Qué bonito saber que tenemos ese regalo de parte de Dios, especialmente saliendo de las fechas tan hermosas que recordamos su sacrificio y su victoria. Así que si usted siente en su corazón a venir a Jesús, ¿verdad? Pedirle que, o decirle que lo recibe por fe, que espera solamente en Él y que confía solamente en Él, que le entrega su vida, ¿verdad? Y para que poder recibir ese regalo de gracia, de liberación, dígaselo al Señor en sus propias palabras. Yo voy a hacer una oración. Usted puede cambiarle, lo importante es que le exprese, ¿verdad? Esa fe que está poniendo en Él para poder recibir este regalo de salvación y del Espíritu de Cristo en su vida, para que la o lo habilite a amar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios como consecuencia de la salvación que ya Jesús le otorga por fe. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, por darnos este mensaje desde la fundación del mundo, Señor. Tú has hecho planes para rescatarnos en Cristo, Señor. Gracias porque cumples tus promesas, Señor, a través de tu palabra de diferentes maneras, dice las Escrituras. Nos has hablado a través de los profetas, a través de Moisés, a través de las historias, apuntando a un Salvador, al único que vendría y que vino. Señor, gracias por ser un Dios generoso, tan tierno, tan perdonador, Señor. Gracias, tan desprendido. Dejaste tu gloria para rescatar a todos los que estábamos bajo maldición, la maldición de no poder cumplir con toda tu ley, no poder cumplir con todas las demandas de un Dios perfecto, Señor. Gracias por venir, pagar nuestra deuda y liberarnos de esa maldición. Señor, por fe te recibo. Por fe, confío completamente que solamente tú moriste, solamente tú resucitaste y solamente tú me puedes apartar, sellar, consagrar, dedicar para tu honra y tu gloria, salvarme. Señor, perdóname, me arrepiento de haber puesto muchos otros salvadores. Sé que solamente tú viviste una vida perfecta, solamente tú moriste por mí y solamente tú resucitaste para garantizarme que también tendré vida eterna si pongo mi fe en ti. Te recibo, Señor, dame de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para que me guíe, para que me selle para ese día cuando vengas a buscar a tus hijos, Señor. Padre, recíbeme en tu familia por Cristo Jesús, y en su nombre bendito te pido todas estas cosas. Amén y amén.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. Se ha hecho esta oración. Busque un lugar donde se glorifique a Cristo. Solo Jesús salva. Busque un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Usted lea su Biblia. Vivimos tiempos peligrosos de mucho engaño, de mucha falsedad, de mucha mentira, pero es su responsabilidad alimentar el espíritu. Así como comemos físicamente, tenemos que comer espiritualmente. La palabra es ese alimento, el pan, esa agua que refresca y que limpia nuestra mente, nuestro corazón. Edifíquese, busque un lugar donde hayan hermanos que glorifiquen al Señor también y que hayan sido sellados con el Espíritu, ¿verdad? Por fe en Cristo. Así que los animo. Si no tienen Biblia, busquen un lugar donde le puedan dar una Biblia para que conozcan mejor del Señor. Así que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos. Abrazos a todos los hermanos en diferentes lugares, allá en México, en Centroamérica, en Sudamérica también. Abrazos a la familia, a nuestros hermanos queridos. Adelante con Cristo.